Vamos a analizar esto con Dale. nuestro invitado al Living. Es Gabriel Merino, analista e investigador del CONICET. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Un gusto Gabriel. estar con ustedes. Esto que muy bien decía Flor, ¿no? No pasa solamente en la Argentina, a veces se pierde de vista, está pasando en el mundo. ¿Cuál es el desafío para la política de esto que estamos viendo? Y bueno, hoy la política se enfrenta a una situación que se combinó una pandemia que por momentos derribó la economía mundial, sobre todo en pocos meses, con lo cual derribó inversiones y logística mundial, y cuando eso se reactivó, se encarecieron todos los precios, se fueron por las nubes, Sí. lo estamos viendo. Dos, la guerra, una guerra que tiene un componente fundamental que es, en una situación de guerra, aunque sea en este formato híbrido y fragmentado, cada potencia quiere, y cada polo de poder quiere asegurar abastecimiento de materias primas. Y a su vez esa guerra tiene un componente de guerra económica a un actor sistémico, ¿no? Como Rusia. O sea, ¿las sanciones a Rusia también son parte de todo esto? Y eso es clave porque es la guerra económica contra Rusia, más que la guerra por sí, sumado a la pandemia, la que está generando esta escalada impresionante de precios. Porque Rusia exporta, es el primer exportador de gas del mundo, es el segundo exportador de petróleo, el primero de trigo, el primero de fertilizantes, el segundo de armas también, ¿no? Tiene una fortaleza relativa mucho más importante de lo que la propaganda occidental hablaba. Eso, cuando vos intentás bloquear esa economía que tiene una importancia sistémica, digamos, eso tiene una repercusión mundial. Entonces la política o el Estado o desacopla ese proceso, particularmente en los productores de materias primas. Sí. Estamos viendo, por ejemplo, estaba en el caso de aumento del precio de combustible en Ecuador. Pasó el galón de $1 a 1,90 el del diésel. Para un campesino eso lo hace pomada, digamos, Sí. o sea, porque no hay forma de enfrentar ese aumento de costo. Ahora, a su vez Ecuador exporta casi el 38-40% de petróleo. El gran exportador de petróleo. Claro. Entonces, si el Estado no desacopla eso, en relación al mercado interno, si no desacopla el precio internacional, el precio de materias primas, lo que tenés es una crisis. O sea, el desafío de la política es ser lo suficientemente fuerte y eficaz para que a través del Estado se puedan desacoplar esos precios. Es el gran desafío de la política hoy. Ese es el gran desafío, para convertir esta situación, aprovechar la situación y pagar el menor costo posible la Aprovechar situación. es vender más y generar más dólares, pero que no sean esos precios los que sufra la población. Exactamente, y ahí está la discusión del excedente. Ese excedente extraordinario, ¿Quién se lo lleva? ¿quién se lo lleva? Porque acá está la discusión, que es primero a nivel global, si grandes traders o comercializadoras y corporaciones globales, que están en un festival en este momento, Están en una fiesta, ¿no? Digamos, Eso o están sea, claros, eso están descorchando. que ya pasó en la pandemia con las tecnológicas, después, digamos, ahora está pasando con los traders de materias primas y productores. Se lo llevan. Después hay un problema interno también entre los que producen internamente, sobre todo los actores más concentrados y quieren cobrar gran parte de ese excedente, y la propia población. Entonces hay una puja distributiva que es global, pero que es nacional también. Nico, Gabriel, cuando hay un conflicto bélico que desata una crisis económica como la que estamos viviendo ahora, supongamos que vamos a ser muy optimistas, el conflicto bélico se termina, ¿las relaciones comerciales se restablecen de forma más o menos natural y rápida o quedan sanciones? Digo, para pensar, para proyectar qué puede pasar con esto, si solo Nico tenemos quiere que ser esperar el fin de la optimista, guerra. chicos. Nico quiere ser optimista. saber cuándo Sí. llega la nueva normalidad. ¿Cómo va a ser? Ya. No, a ver, esta guerra, yo siempre digo, empieza en 2014. La guerra en Ucrania, pero como conflicto global. De hecho, Con ya ahí Crimea. empieza la guerra económica y ya desde ahí tenés 2.700 sanciones contra Rusia. A partir del 24 de febrero, la intervención de Rusia, la invasión al territorio de Ucrania, pasás a tener más de 5.000. Y eso se siguió multiplicando. Uno puede decir, ¿se arregla esta situación? No, porque hay acá un conflicto sistémico, que es parte de esta transición de poder que estamos viendo entre la vieja potencia dominante y particularmente Estados Unidos y el ascenso con centro en Eurasia de Rusia, China, un jugador como la India que juega de aliado a Rusia pero también tiene buena relación con Estados Unidos. Es decir, hay un proceso más estructural y es esta contradicción entre poderes emergentes y el viejo poder dominante lo que está jugando en esta transición que ya tiene 20 años y que en los últimos tiempos, en los últimos 8 años se ha recrudecido y con la pandemia y esta nueva guerra en Ucrania ha escalado. Es decir, es un conflicto estructural y por eso, por ejemplo, un conflicto como el de Ucrania, donde tenemos mucha menos cantidad de muertes que otro, el de Yemen, por ejemplo, es
está en la tapa de todos los diarios, se vuelve a centrar, porque tiene que ver con esta cuestión más sistémica, no así el conflicto de Yemen, o ni que hablar en África, un montón de conflictos que Sí, suma claro. víctimas de a millones. Es decir, no es un problema solamente, o lamentablemente, ¿no?, de vidas humanas, sino las cuestiones sistémicas que están en juego. Y no es lo mismo, como decíamos al principio, que te caiga esta situación con un gobierno como el de Lasso o un gobierno que planta el Estado a regular, me imagino. Yo estuve en el 2019 cuando estalló la protesta indígena justo en Ecuador, por un Sí. congreso de Flaxo. Sí. Y justo ahí Lenín Moreno estaba queriendo aplicar un plan con el FMI que, entre otras cosas, implicaba la subida del combustible. Me acerqué a charlar con algunos indígenas, que son en su mayoría campesinos ahí de la protesta, y un indígena me lo ponía así de claro. Yo al tractor le ponía $20, porque estaba dolarizada la economía, ¿no? Al $20 por día para producir y después ganaba, con el resto que ganaba, unos 30, o sea, cubría 20 de combustible y los otros 10 alimentación, vivienda, etc. Si a mí me lo ponen a 40, yo no llego ni a cubrir, ¿no? La supervivencia mínima. Claro. En Ecuador este conflicto tan fuerte, estructural, estalló en 2019, se aplacó por la pandemia y ahora recrudece. Lo que está en juego es lo que decís vos, Pablo. O sea, es esta cuestión de un gobierno de las élites, en este caso Lasso, un banquero que quiere aplicar un neoliberalismo periférico tradicional, con un problema de ajuste, un programa acordado con el FMI, que deja aumentar los combustibles, otros precios y otras situaciones, pero una capacidad indígena campesina muy fuerte y que no está dispuesta a resignar, digamos, o a caer a niveles de supervivencia mínimos. Habrá que ver cómo termina esta historia porque Lasso ganó el año pasado, ¿no? Digo, ahora es Boric presidente en Chile, Petro en Colombia, pero son procesos que llevaron un tiempo y hubo elecciones luego. Y el rol de ese las tiempo. movilizaciones populares. Por supuesto. Gabriel, gracias por haber venido. Súper claro, gracias. Gracias. Gabriel.